Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, y con esta canción ya nos ponemos en ambiente, por supuesto, para desearle un feliz cumpleaños a nuestra ciudad, a Quito, a la que hemos llamado por tantos años la Carita de Dios. Hoy conmemoramos 488 años desde la Fundación Española, hoy martes 6 de diciembre. Y bueno, ha habido algunos eventos que ha dado el municipio, hoy algunos festejos que continúan, porque hubo un concierto que, bueno, se aplazó, el de Anuel y Fanilú en el Parque Bicentenario, es hoy por temas logísticos. Bueno, pero más allá de todos estos festejos, de estos conciertos que se hacen en estos días por la Fundación de Quito, quisiéramos hablar de Quito hace 488 años y bueno, recordar un poco lo que fue la esencia de ese Quito que no llegamos a conocer muchas generaciones, pero que estuvo ahí y fue el germen de lo que hoy tenemos y por eso hemos invitado a Gonzalo Ortiz Crespo, historiador. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué podemos Gracias, comentar muy ahora amable. que estamos festejando el cumpleaños de nuestra ciudad? Bueno, creo que este festejo muestra un poco lo que nos está pasando con el municipio, ¿no? Un municipio que no tiene mucho norte, que ha hecho unas fiestas, yo diría mediocres. Lo que más se ha visto son las chivas, los encuentros de cultura y esas cosas han tenido poca relevancia. Hoy va a haber la sesión solemne, espero que salga bien, que todo lo relacionado con la celebración más formal, digamos, que se hace el 6 de diciembre, esté a la altura, ¿no? Pero en general, estos últimos años hemos venido de trompicón en trompicón, eh, y las fiestas, pues claro, todos sabemos, ya no son lo que eran, no solo por la ausencia de la fiesta taurina, sino por el mismo espíritu de la ciudad. La ciudad ha crecido demasiado y ha perdido su esencia. Yo digo que al perder el centro histórico, la importancia que tiene, que ese es el núcleo de la ciudad, pierde un poco su alma y la ciudad anda como mareada, sin norte, ¿no? Y creo que es fundamental el tener una claridad en los próximos años. Fíjense que nos faltan solamente 12 años para cumplir 500 años de vida como ciudad mestiza, como ciudad mestiza. Antes de la llegada de los españoles había un núcleo urbano pequeño, era más bien un templo y un mercado la ciudad eh, prehispánica, donde los incas se habían asentado y querían construir una capital, la cual estaba en sus inicios, y luego llegaron los españoles y se fundó la ciudad mestiza, que es lo que conmemoramos, ¿no es cierto? Conmemoramos nuestro pasado indígena, también la presencia española y esta nueva realidad que es la ciudad mestiza de Quito, que se fue desarrollando a lo largo de los siglos, movido por una economía muy interesante, muy dinámica en los primeros siglos, que se basaba sobre todo en exportación de textiles al Perú, porque es curioso, ¿no? Se forma como un sistema solar en la colonia. El sol, el centro, era la minería en el Perú y en el Alto Perú, sobre todo el Cerro Rico de Potosí, que era prácticamente una montaña de metal. Y eso hace que todas las economías alrededor se organicen, ¿no? Y entonces la economía de Quito se convirtió en exportadora de textiles, la de Guayaquil en exportadora de frutas y de madera. Todo Lima está construida con madera de Guayaquil, porque claro, en toda la costa peruana no hay bosques, ¿no? Es del desierto. El norte de la Argentina promocionaba a ganado, tanto ganado vacuno como ganado caballar. Chile, harina, aceite, frutas europeas. Entonces, toda esta economía estaba muy bien ensamblada, diríamos así, por las razones
de la economía, porque lo más importante para los españoles era la exportación del oro y de la plata que había en el Perú y en el Alto Perú. Esa economía se vino abajo a mediados del siglo XVIII y Quito pasó a un estado más bien de sopor, de falta de dinámica, que en cierto sentido para mí es la causa de que se haya preservado la ciudad. La pobreza salvó a Quito, porque si hubiera habido mucha dinámica económica, las casas antiguas se habrían botado, no se habría respetado la traza urbana. Lo que ya empezó a pasar en los años 1950, 1960, habría pasado un siglo antes y se habría acabado el centro histórico. El centro histórico sobrevive en cierto sentido por la pobreza, que empieza a cambiar con la llegada del ferrocarril y que en el siglo XX con la dinámica económica, nueva dinámica económica, al comienzo especializada en proveer productos a la costa, más que exportar, proveer productos a la costa. Y ya con la llegada del ferrocarril esto se hace posible, desde los lácteos hasta los productos agrícolas, las papas, el trigo, todo lo demás, que Guayaquil importaba desde Chile, ya puede ser provisto desde la Sierra Ecuatoriana. Eso le da una mayor dinámica que va a alcanzar mucho más velocidad con la industrialización en los años 30 del siglo XX, y luego ya con las primeras exportaciones desde la sierra vuelve a exportar al exterior con sus flores a partir ya de los 80, de los 90 sobre todo, y luego otros productos como el brócoli y otros productos que se van sumando a la canasta de exportaciones de la sierra, lo cual le otorga una dinámica como la que tenemos ahora. Pero esta historia económica que me he permitido resumir en un párrafo, no es suficiente para volverle a dar a Quito el norte y el destino. Para eso se necesita conducción política, liderazgo, que lamentablemente se ha perdido. Las últimas alcaldías han sido muy malas, hay que reconocerlo, y es necesario volver a encontrarnos. Hay que cuestionar el modelo de la ciudad para volver a invertirnos. Muy importante, Gonzalo. Y bueno, es difícil, ¿no? A veces imaginarse cómo era el Quito de hace casi 500 años atrás. Ahora, hablando de esta situación actual a la que hemos llegado con un Quito que usted dice ha perdido su norte, ¿la culpa de quién ha sido? De estas malas administraciones, de migraciones que han venido de otras ciudades que no se sienten, por ejemplo, quiteños quienes han venido. ¿O qué ha pasado para que perdamos ese norte como ciudad? Yo creo que nos hemos equivocado en la elección de alcaldes, más que la urbanización propiamente, el crecimiento urbano es un fenómeno de toda América Latina. Estaba viendo, ayer creo que se inauguró en un nuevo encuentro de ministros de urbanismo y vivienda de América Latina, patrocinado por la CEPAL, y allí se decía que América Latina es el continente más urbanizado del mundo. 82% de la población de América Latina vive en ciudades. 8 urbes en América Latina tienen más de 5 millones de personas y 45 ciudades superan el millón. O sea que es un fenómeno de toda la región. Y el otro día vi Juan Espinosa, el arquitecto Juan Espinosa, uno de los grandes arquitectos que ha tenido Quito, mostraba el otro día un slide, una transparencia en un PowerPoint de cómo la mancha urbana desde Ambato hasta Quito es prácticamente ya una sola ciudad. Desde Ambato hasta Quito. O sea, la concentración urbana en esta zona norte de la sierra es inmensa. Entonces, Quito es la más importante, es una ciudad que supera los 2 millones de habitantes, pero ha influido en toda esta zona. Y entonces lo que tenemos que ver es que las ciudades son el corazón de nuestros países y del Ecuador en especial, y tenemos que lograr que los planes urbanos y la economía de estas ciudades sea lo suficientemente buena como para que sea inclusiva, para que lleve a todos los habitantes de la ciudad a un estado mejor. No puede ser que siga habiendo todavía precarismo en el trabajo y en la vivienda y en la salud. Todo esto tiene que ir resolviendo las ciudades
porque esto es inaceptable y debe cambiar. Y entonces, lo primero que tenemos que lograr para el Quito del futuro es tener una claridad de cómo queremos conformarnos espacialmente. Fíjense cómo se está vaciando la ciudad, el norte de la ciudad cada vez vive menos gente y se está yendo a los a las valles periferias, ¿no? con toda razón, con toda razón. En estos días han salido los datos. Calderón es la parroquia rural más grande del Ecuador. Es mucho más Impresionante. grande que provincias enteras, solo la parroquia rural de Calderón. Y claro, no se diga Cumbayá, Tumbaco, que están teniendo esa dinámica tan grande, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando con la ciudadela Larrea? Estamos mencionando el apellido de la entrevistadora, y la zona esta del IES, el barrio América y todo lo demás están vaciándose. Quito va a tener que reinventarse. La ciudad esta de los 2.800 metros tiene que reinventarse. Y lo que hay que hacer es que esas casas y edificios que están quedando vacíos sean empleados para la vivienda, para concentrar la ciudad, para que la ciudad no siga creciendo de esta manera aluvional. Quito ya obviamente incorpora parte del cantón Machachi, ¿no? Claro que sí. Más allá de la ecuatoriana ya es el cantón Machachi, y eso es parte de la ciudad de Quito. O sea, Quito ya no está solo bajo las faldas del Pichincha, sino que está en las faldas del Atacazo y ya mismo llega la Viudita. Entonces, esta larga mancha urbana tiene que concentrarse, y una de las cosas es reinventar la ciudad de los, digamos, de la Plaza Grande hasta Iñaquito. Tiene que ser más dinámica, tiene que tener, bueno, en parte ha sido abandonados los edificios públicos cuando se crearon estas inmensas plataformas. Están vacíos varios edificios públicos. Todo eso tendría que reinventarse con mucha dinámica para construir vivienda, no construir nuevos asentamientos, nuevos conjuntos urbanos, sino, como digo, reutilizar, rehabilitando todo lo que sea necesario para hacer departamentos decentes para miles de personas que podrían ocupar justamente esta zona, que tiene todos los servicios, además, porque tienen el agua, la luz, el transporte, todo listo, y entonces es allí donde debería ponerse especial empeño en el tema de la vivienda. Que por ahí faltaría todo un plan, ¿no? Que tenga la voluntad además política del alcalde en todo caso. Amigos, a las 8:57 conversamos de Quito con Gonzalo Ortiz Crespo, y bueno, otro tema que se añade a Quito, a nuestra realidad, es el metro, Gonzalo. ¿Usted cómo ve esta situación, la obra más cara, más importante de Quito, y se está por inaugurar el 21 de diciembre, según nos ha dicho el alcalde Santiago Guarderas? Y más allá de los temas, los cuestionamientos, etcétera, ¿cómo va a cambiar a Quito el metro? Yo nunca estuve de acuerdo con el metro. A mí me parecía un error gigantesco, nacido de la demagogia de Augusto Barrera. Habíamos dejado en la alcaldía de Paco Moncayo listo el proyecto de el tren ligero, un tren elevado que recorrería toda la 10 de agosto, precisamente por la ruta ya está hecha, la ruta del trolebús. Y para que no haya cruces, simplemente se lo hacía elevado. Lo que está haciendo Bogotá después de tantas décadas de discusión, Bogotá está haciendo un metro elevado. Bueno, eso era lo que costaba 4 veces menos que lo que costó este. Costaba $500 millones, no 2.000 y pico de millones de dólares. Y que se ha demorado tanto, además, porque eso habría estado hecho rápidamente. Pero bueno, ya está hecho el metro, se ha avanzado, y ya se ha firmado el contrato de operación. Ha sido muy raro, porque hubo que convocar varias veces, luego ganó, y a la misma que ganó le quitaron y le volvieron a dar a esa misma, una cosa rarísima, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo que confiamos todos los quiteños es que esto funcione, que esas firmas sean suficientemente responsables. A mí me parece bastante apresurado el ponerle a funcionar a tan pocos días de la firma del contrato, porque siempre se había dicho que se necesitaba 6 meses para preparar al personal, para poner a punto todos los sistemas. Pero cruzando los dedos y pidiéndole a Santa Marianita, queremos que funcione, que funcione bien y que sirva para transformar la movilidad de Quito. Lo que yo no veo, si ya es el 21 de diciembre
y estamos a 6, es decir, a 15 días de que se inaugure la operación del metro, es cómo se ha planificado la reorganización de los buses. Eso siempre ha Porque dicho que es un pendiente que lo dan ¿cómo va a ser? aparte, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es absurdo. Lo que tiene que hacerse es que el Así es. metro sea la troncal y que de allí salgan las vías alimentadoras, que las alimentadoras funcionen para llevar gente al metro y para sacar la gente del metro hacia los barrios. Y eso no se ha visto. Está exactamente igual con el mismo caos de las líneas de buses urbanas, ¿no? Qué complejo. Ahora tenemos un tuit de María Isabel Carminiani, la periodista de Teleamazonas. Dice, ahora resulta que lo que se hará respecto al metro es una apertura de las instalaciones del metro para saber cómo funciona, pero que este no operará. Bueno, veamos qué Entonces lo sucede. único que van a hacer es una inauguración simbólica. Es Así una cosa parece. absurda, nos están engañando. Bueno, no hemos podido confirmar esta información, sin embargo, ahí está el tuit y cito la fuente, la periodista Marisabel Carmina, ya veremos qué sucede, pero bueno, qué lamentable, no se sigue aplazando esta situación del metro, la ciudad espera y demanda estas respuestas y estas soluciones. Además, gracias a Gonzalo Ortiz Crespo por estar con nosotros para hablar de Quito, para hablar de esos 488 años y cómo ha ido cambiando la ciudad en tema económico, creciendo también y bueno, qué se debería hacer, por supuesto, para que vuelva a tener esa luz que siempre ha sido Quito. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Encantado de haber estado aquí.